y se declara iniciada la audiencia en juicio oral en el RIT 404-2022. Al acusado, Ricardo Patricio Neira Arriagada, le indico que usted tiene derecho a este juicio previo, oral y público para determinar si en definitiva es culpable del delito por el cual ha sido acusado tanto por el Ministerio Público como por la parte querellante. Por lo tanto, usted debe estar atento a todo lo que va a ocurrir durante el desarrollo de esta audiencia. Los hechos están contenidos en el respectivo auto de apertura, que es proveniente del Juzgado de Garantía de Quirihue, y son los siguientes. En cuanto a los hechos, se indica: el imputado Ricardo Patricio Neira Arriagada, desde el año 2015 aproximadamente, mantuvo una relación de pareja de carácter sentimental y en algún periodo de convivencia con la víctima Carolina Constanza Fuentes Bustos. Es así que, si bien vivían en ciudades distintas, mantuvieron contacto regular a través de llamadas o mensajes de texto y se visitaron mutuamente tanto en la ciudad de Santiago como en la región de Ñuble, en donde el imputado tiene actualmente su domicilio. Además, entre los años 2015 y 2016, ambos convivieron en la ciudad de Santiago. En dicho contexto, con fecha 15 de junio de 2020, Carolina viajó desde la capital hasta la localidad de Ningüe con la intención de realizar un trámite familiar, quedándose precisamente en casa de sus hermanos por algunos días. Con posterioridad se reunió con el imputado, luego de lo cual permanecieron conviviendo juntos en el domicilio de este, ubicado en el sector Los Naranjos de la comuna de Portezuelo, entre los días 25 y 30 de junio de 2020. El día 30 de junio de 2020, en horas de la tarde, luego de que la pareja sostuviera una discusión en la casa del imputado, ambos abordaron la camioneta de este, marca Chevrolet, modelo Loop, patente NU 6345 color azul. El imputado, bajo el pretexto de trasladar a Carolina a Chillán, condujo el vehículo en que ambos se desplazaban y la llevó a un lugar cercano a su domicilio, momento en el cual Neira Arriagada se ubicó atrás de Carolina, procediendo de manera súbita, rápida y sorpresiva, impidiendo toda posibilidad de defensa, a estrangularla usando para ello un lazo amplio, liso y suave, causándole en definitiva la muerte por asfixia. Estima el Ministerio Público que los hechos descritos precedentemente constituyen el delito de femicidio previsto y sancionado en el artículo 390 bis del Código Penal en grado consumado, atribuyendo al acusado participación en calidad de autor. En cuanto a modificatoria de responsabilidad penal, como atenuante invoca el artículo 11 número 6 del Código Penal, esto es su reprochable conducta anterior, y como agravante la establecida en el artículo 12 número 1 del compilatorio penal, esto es la alevosía. Tras citar los preceptos legales, solicita en definitiva se imponga a Neira Arriagada la pena de presidio perpetuo calificado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 390 bis, y las penas legales accesorias que correspondan. Acusación a la cual se adhirió la parte querellante. Esos son los hechos que nos motivan en esta audiencia. Señor fiscal, ¿cuánto tiempo requiere para su alegato de apertura? Yo creo unos 30 minutos, señoría. Por favor, los hechos ya fueron leídos por este tribunal, así que tratemos de no redundar en los mismos. Lo escuchamos, señora. Gracias, señora presidenta. Sería la muerte alevosa y traumática de una mujer en razón de su género, un femicidio, constituye la forma más extrema de violencia en contra de una mujer. El femicidio, o femicidio íntimo, como el que nos convoca, la muerte representa el acto final de un continuum de violencia, cometido por el esposo, por el novio, por un compañero permanente. Precisamente este es uno de los aspectos que debe ser tomado a la vista, y lo decimos de manera respetuosa a este tribunal, al momento de analizarse los hechos. Esto es, que la muerte no es más que el resultado o acto final de un continuum de violencia. En el caso que nos convoca, la muerte de Carolina, de manos del acusado Neira Arriagada, representó el acto final de este continuum de violencia. Y así precisamente quedará demostrado en este juicio
después de rendir las probanzas que han sido ofrecidas e indicadas en el auto de apertura de juicio oral. Esta característica que venimos destacando en orden a que el femicidio es una manifestación de un delito de violencia contra la mujer, un crimen particularmente, no es una afirmación antojadiza que hace este interviniente. Por el contrario, es un fenómeno sociológico largamente estudiado. Hace 10 años atrás, hace ya 10 años atrás, la Organización Mundial de la Salud, de hecho, daba cuenta de este fenómeno. Y en estadísticas a esos años, que obviamente han incrementado con el tiempo, casi el 40% de las muertes ocasionadas a una mujer en contexto de pareja correspondían precisamente a actos delictuales desarrollados por su pareja íntima. Y esto no es la excepción. Por eso es que frente a esta realidad sociológica, cultural, legislaciones de diferentes países, entre ellos el nuestro, han incorporado tipologías específicas como es el delito de femicidio. Y no solo se han incorporado ilícitos específicos como es el artículo 390 bis citado por la señora presidenta, sino que también existen políticas concretas, políticas públicas que pretenden al mismo tiempo desarrollar aspectos en donde se tenga en consideración particularmente este fenómeno que venimos acusando, este fenómeno que venimos afirmando. Existe capacitación a fiscales, policías e incluso a los operadores o operadoras del sistema de justicia respecto a la forma de análisis de estos hechos. Y este es precisamente uno de esos hechos que requiere particularmente un análisis de este fenómeno y un análisis con la denominada perspectiva de género. De otra manera, el fenómeno no se va a poder evidenciar, o de otra manera, el fenómeno no podría acreditarse. Y creemos que aquello está lejos de lo que se plantea o del mérito de las pruebas que se rendirán en este juicio. Pese a esta advertencia, pese a estas reflexiones, pese a la existencia de esta legislación o de estas políticas, lo cierto es que aún hoy día existen algunos sesgos que me gustaría hacer presente simplemente porque están en el inconsciente colectivo y es necesario evidenciarlos porque precisamente el evidenciar da cuenta de la superación de los mismos. En primer lugar, la utilización de estereotipos o prácticas que impiden analizar adecuadamente estos hechos. Estereotipos, insisto, que están en la cultura o en nuestro inconsciente. Es niñita porque llora, o llora porque es niñita, o los hombres no lloran, o los hombres se visten de azul y las mujeres de rosado. Son estereotipos que están en nuestro inconsciente y son estereotipos que tenemos que renunciar a aquellos. El énfasis exclusivo en la prueba física y testimonial. La violencia intrafamiliar y el femicidio, de la cual aquel forma parte, son delitos cometidos intramuros, en el seno de la intimidad. Entonces, la exigencia mayor de testigos presenciales se torna aún más difícil que en aquellos delitos cometidos en la vía pública. Poner atención a la credibilidad de las aseveraciones de los testigos. La ausencia, o como prejuicio digo, la ausencia de análisis de agresiones anteriores en contra de la mujer, también eventualmente puede llevar a resoluciones erróneas. Por eso es que evidenciamos estos aspectos dentro de muchos otros que en definitiva la doctrina y la jurisprudencia ha planteado a propósito del análisis de casos como estos. Y ese es el llamado que se hace de manera respetuosa a este tribunal. Hacer un análisis de la prueba, como ya lo adelanté, con esta perspectiva de género, tomando en consideración el contexto, tomando en consideración las particularidades que presenta en este caso en cuanto, insisto, a ser actos cometidos intramuros, en donde el tirano doméstico realiza acciones
como las que en definitiva hoy día reprochamos al acusado de estos antecedentes. Los hechos que han sido indicados por la señora presidenta y respecto a los cuales me referiré muy sucintamente conforme a la invitación que hace el tribunal, efectivamente ocurren aproximadamente el 30 de junio del año 2020. En aquella oportunidad, el imputado procedió a agredir a Carolina utilizando un lazo amplio, liso y suave con el que la estranguló por la espalda y en definitiva le ocasionó la muerte por asfixiamiento, por asfixia. Ya esa acción, conforme a las reflexiones que hemos realizado, representa un acto de violencia instrumental. No es algo accidental la forma como se le dio muerte. Es una manifestación nuevamente del poder del varón respecto de la mujer. Y a eso me hacía referencia, o a eso hacía referencia, a propósito entonces de esta consideración que hay que tener. Ricardo y Carolina se conocieron en el colegio, cuando eran niños. En esa época tuvieron una relación sentimental, fueron pololos. El tiempo y el destino los separó. Carolina se fue a vivir a Santiago. Al igual que muchas personas, a través de las redes sociales, en el año 2015 nuevamente se contactan. Y a partir de ese año también generan una nueva relación que incluso los llevó a vivir juntos en la comuna de Maipú, en Santiago, entre los años 2015 y 2016. Luego, esa relación teñida de violencia, porque ese es el contexto, esa relación termina y hace que Ricardo vuelva a la región de Ñuble. Carolina permanece en Santiago. Pero eso no es obstáculo para que ellos se sigan viendo, viajando de manera permanente hacia una región y otra. Pero en cada una de esas instancias, y así quedará demostrado, habían actos de violencia. Hubo muchos actos de violencia. Y por eso es que la muerte en junio del año 2020 representó el acto final de este continuum de violencia. Esos son los hechos para contextualizar y entender cómo se van produciendo. ¿Cómo nosotros vamos a acreditar esta imputación a propósito entonces de la etapa procesal en que nos encontramos? Efectivamente, este es un juicio largo porque da cuenta de una investigación extensa. Y la extensión de esta investigación no solamente descansa por el número de testigos o peritos que son conocidos por este tribunal, sino que también porque se refieren a accidentes e incidentes que se van produciendo a lo largo del tiempo en este continuum de violencia. Y por eso entonces es que una primera parte de este juicio estará destinado a hacer el análisis del primer capítulo de esta triste historia y que se refiere a la desaparición de Carolina. Desaparición de Carolina que en definitiva ocurre el día 30 de junio. Es necesario, a propósito de la prueba que se rendirá, tener presente ciertas fechas que en nuestro concepto son absolutamente importantes en este continuum o en esta progresión de hechos. La primera fecha está representada por el 15 de junio, cuando Carolina viaja desde Santiago, donde vivía conforme a lo que ya he expuesto, junto al padre de sus hijos y sus hijos, a la región de Ñuble, particularmente a Ningüe, donde está su familia de origen, su familia materna, a efectos de vender un vehículo que había quedado en herencia. Luego, el 24 de junio, es decir, en el mismo periodo, Carolina está de cumpleaños. Y Carolina celebra su cumpleaños
con sus hermanos en la comuna de Ningüe. Por razones climáticas y geográficas, similares probablemente a las que han ocurrido estos días, el imputado, que ya había ido a buscar a Carolina cuando bajó del bus el día 15 de junio, el imputado no logra ir al cumpleaños de Carolina, porque los ríos habían crecido y vivían en un sector rural de Ñuble. Y solo llega el día 25 hasta el domicilio de Carolina. Otra fecha importante, 25 de junio. El 25 de junio, en la camioneta que él manejaba, sube a Carolina y la lleva hasta su domicilio en la comuna de Portezuelo, en el sector Los Naranjos. Y en ese periodo, del 25 de junio hasta el 30 de junio, Carolina permanecerá en compañía del acusado. Durante ese periodo, 25 a 30 de junio, existen muchos llamados telefónicos que hace Carolina. El 28 llama a una tía de Chillán que estaba de cumpleaños. El día 30 se comunica con sus hijos telefónicamente, es decir, los hijos escuchan la voz. Se comunica con el padre de sus hijos. Se comunica con su hermana el 30 de junio. Y a partir de ahí, a partir del mediodía del 30 de junio, nunca más se escucha a Carolina. Sí se tiene noticias de ella hasta el 3 de julio por WhatsApp, pero no se le escucha más, y ese es un dato no menor, como veremos, y lo hago presente para que el tribunal lo tenga en consideración al momento de analizar la prueba. El 7 de julio, el 1 de julio, Carolina debía viajar a Santiago. Tenía un pasaje de bus a la 1 de la tarde. Y ese día 1 de julio, en horas de la mañana, a las 10:57 de la mañana, recibe un WhatsApp de Ricardo, en el cual éste le dice que le devuelva la plata o el dinero que le había prestado. Una hora más tarde aproximadamente, paradójicamente, Carolina le contesta por WhatsApp: ok, devuelvo la plata si no es para tanto. Solo mensaje, no voz. Los testigos que declararán, particularmente los peritos, esto es un tema no menor, nos dirán que cuando ese mensaje salió del teléfono de Ricardo y fue recibido en el teléfono de Carolina, y a su vez Carolina le responde una hora después a Ricardo, el teléfono se encontraba en la misma esquina de calles. Esto es, en O'Higgins con Ecuador, a unos metros del terminal de buses. Nosotros creemos que en ese momento Carolina ya no estaba viva. El 2 de julio y el 3 de julio también existen mensajes desde el teléfono de Carolina, ahora a sus hijos y a sus parientes, indicando que se había ido al sur y que se encontraba en Temuco con el amor de su vida. Paradójicamente, esos mensajes son captados desde la antena que presta cobertura al dormitorio del acusado, y de eso nos hablarán los peritos. Decía, estas son fechas paradigmáticas al momento de analizar la prueba, pero la prueba, insisto, debe ser tomada con esta perspectiva a la cual he hecho referencia de manera reiterada. Y decía que el primer capítulo se refiere a la desaparición de Carolina. Entonces Carolina, de acuerdo a las fechas que he indicado, desaparece para nosotros el día 30 de junio. Y hay una denuncia entonces por presunta desgracia, que es realizada unos días después, cuando Carolina no llega a Santiago, y se presentarán entonces, insisto, como primera parte de este capítulo 1, los denunciantes y los funcionarios policiales que realizaron las primeras pesquisas para la ubicación de Carolina. Nos dirán que asistieron al domicilio del acusado, en ese momento última persona que tenía noticia de Carolina, y que se entrevistaron con él y con su familia,
y que efectivamente se reconoció la presencia de Carolina hasta el día 30 de junio. Luego, también entonces nos hablarán los parientes de acá de la región que hicieron la denuncia respectiva. Pero para una acertada resolución de este caso que se plantea, abrimos el capítulo 2 de esta historia, que dice relación, valga la redundancia, con el vínculo o relación que tenía Carolina con el acusado. Esta relación de pareja, esta relación tortuosa, esta relación violenta por parte del acusado, que termina con este acto final de continuum de violencia. Y en esta parte, o en este capítulo, declarará la familia de Carolina, su hijo, su esposo o padre de sus hijos, sus tíos, sus amigas que por cierto conocían de cerca esta relación violenta que tenía el acusado con ella. Se incorporarán audios de Carolina en el cual da cuenta precisamente de esta violencia a la que he hecho referencia. Hablará incluso la empleadora o una de las empleadoras que tenía en Santiago, que da cuenta también entonces de la noticia o de la naturaleza del vínculo que existía entre ellos. La red de apoyo asistencial que tenía Carolina en Santiago, particularmente el asistente social y el psicólogo que le atendía en un CESFAM en la comuna de Cerro Navia, que da cuenta entonces de los actos de violencia. Un tercer capítulo, en cuanto a la prueba que se rendirá, dice relación con la ubicación del cuerpo de Carolina. El cuerpo de Carolina, dentro de esta línea de tiempo esbozada sucintamente por este interviniente, el cuerpo de Carolina es encontrado en la ribera norte del río Ñuble el día 5 de octubre del año 2020. Es decir, el cuerpo de Carolina se encuentra 3 meses o 95 días después de que había desaparecido. Y eso nos lleva a 2 análisis. Por una parte, el estudio del cadáver de Carolina. Y aquí entonces presentaremos testigos, o peritos más bien, que se referirán a los fenómenos cadavéricos encontrados en aquella, que darán cuenta de un concepto que será repetido, la corificación, que es un fenómeno previo a la momificación y que permitieron entonces el análisis posterior del cuerpo de Carolina. Precisamente, en este análisis del cuerpo es posible encontrar ciertos vestigios en el cuerpo de aquella que darán cuenta o nos permitirán la construcción de la causa precisa de muerte, a la cual ya he hecho referencia. Esto es la asfixia por ahorcamiento a partir del perito que dará cuenta del informe histológico realizado por aquel y en el donde se encontraron señales internas de dicha lesión. También, a propósito de la ubicación del sitio del suceso, expondrán peritos respecto del análisis del sitio del suceso, particularmente las características del suelo y geografía del lugar donde se encontró el cuerpo de Carolina y que permitieron la conservación del cuerpo de ella para un posterior análisis al que he hecho referencia. El análisis de la fauna cadavérica, que nos permite determinar el tiempo que el cuerpo permaneció ahí y por lo tanto cuál fue el destino del cuerpo de Carolina después de su desaparición. Hasta el comportamiento del río Ñuble, porque es un incidente o un accidente no menor que permitió la conservación del cuerpo y del cual habla, por ejemplo, evidencia física encontrada y que nos indica el traslado que sufrió el cuerpo y el lugar donde quedó depositado para efectos de su análisis. Finalmente, en el 4º capítulo, en cuanto a la prueba que se rendirá en juicio, hablarán los oficiales del caso y que nos permitirán unir cada una de las pequeñas piezas de este puzzle que calza perfectamente para la construcción de la realidad del caso que se presenta. Los peritajes de geolocalización, a los cuales ya me he referido, en donde se indicarán por los peritos respectivos la ubicación precisa de la víctima y el imputado a propósito de la teoría del caso planteada por aquella.
Se analizará también la causa de muerte, también me he referido a ello. La violencia utilizada, la forma de comisión, es un acto que debe ser leído. No es baladí, no es menos importante que la muerte se haya obtenido o se haya conseguido por el acusado a partir del estrangulamiento. Ese es un acto de dominio y es un acto propio de violencia contra la mujer. Respecto de aquello, nos declararán peritos, tanto médicos como psicólogos, que dan cuenta de lo ya advertido. Ya adelanté mi reflexión final respecto de la prueba que se rendirá en este juicio que se inicia en la jornada del día de hoy. Cada uno de los aportes que hacen los testigos y peritos en este juicio es un aporte pequeño, pero es un aporte determinante y absolutamente coincidente con la construcción de este caso. Y estamos seguros que al término del análisis de dicha prueba, el tribunal se formará la convicción, más allá de toda duda razonable, de la autoría dolosa que el acusado tuvo en la muerte por asfixia en virtud de estrangulamiento de Carolina, porque eso no es más que el resultado de un acto final, de un continuum de violencia. Es lo que tengo que decir, señor presidente. Muchas gracias, señor fiscal. Querellante, ¿cuánto tiempo requiere para su alegato de apertura? Señoría. Seré lo más sucinta posible. Con pausa para poder y con buen volumen de voz, por favor. Muchas gracias. Su señoría del Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, esta parte querellante, al igual que el Ministerio Público, demostraremos en este juicio la responsabilidad que tiene el imputado, don Ricardo Patricio Neira Arriagada, acá presente, por su participación como autor en el delito de femicidio en contra de Carolina Constanza Fuentes Bustos, con quien su señoría, y como ya lo señaló el fiscal muy detalladamente, el imputado tuvo una relación desde que eran muy jóvenes y mantuvo, lo que podremos probar, que tuvo una relación aproximadamente desde el año 2015. Y atendido este contexto de esta relación sentimental, viajaban a las regiones, entre ellos de la región metropolitana a la región de Ñuble, Ningüe y Santiago. Esta parte, como también el ente persecutor, probaremos que en el contexto de esta relación, Carolina viajó el día 15 de junio, como ya lo señaló latamente el señor fiscal, de 2020, desde la comuna desde Santiago a la comuna de Ningüe, con el objeto de realizar unos trámites comerciales, la venta de un vehículo con sus familiares, quedándose unos días en la casa de su hermano para posteriormente, y esas fechas hay que precisarlas bien, como lo señaló el fiscal, de los días 25 hasta el 30 de junio en la casa del imputado se quedaría en el sector Los Naranjos, en la comuna de Portezuelo. También, su señoría, se probará en este juicio que, de acuerdo a la teoría que tiene esta parte, que el día 30 de junio de 2020, en horas de la tarde, luego de una fuerte discusión que tuvo la pareja, no sabemos los motivos, ambos abordaron la camioneta de una camioneta Loop, marca Chevrolet, y con el pretexto que la llevaría a Chillán, al terminal de buses María Teresa, donde iba a viajar, acá en Chillán, iba a viajar a Santiago el día 1 de julio, para retornar a Santiago, el imputado se dirigió al lugar cercano del domicilio de este y de manera intempestiva, rápida, se ubicó detrás de Carolina
y impidiendo que ella pudiera defenderse absolutamente, procedió a estrangularla. Como lo señaló el fiscal, con un lazo amplio, liso y suave, causándole la muerte de inmediato, para luego abandonar su cuerpo, el que fue encontrado el 5 de octubre en el río Ñuble, el 5 de octubre del 2020, sector Membrillar, en la comuna de Puertezuelo. Lo antes señalado, su señoría, va a ser probado mediante la cantidad de prueba que ofreció la Fiscalía y que esta parte se adhirió en la etapa procesal correspondiente, prueba que solicito a su señoría sea tomada con perspectiva de género. Tenemos, por ejemplo, también como lo señaló la Fiscalía, la declaración del hermano de la víctima, don Osvaldo Espinosa Busto, el marido o el padre de sus hijos, don Oscar Cisterna, la declaración de sus hijos, Nicolás y Daniel, los informes periciales, su señoría, de la médico criminalista, la señora Carla Aldana, del médico legista Bastián Poblete Gajardo y Vivian Busto, médico legista y criminalística. El informe del perito huellero gráfico de Américo Lagos Mesa, entre otros. Y las declaraciones de los funcionarios policiales de la PDI, como doña Jessica Barrera, Ángel Millán, entre otros. Su señoría, como señaló el fiscal, en este juicio se probará, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad que tiene el imputado en este hecho, en este femicidio. Como autor del delito en contra de quien fuera su pareja por muchos años y madre de 2 hijos, Nicolás y Daniel. Ocurrido estos hechos en una pequeña localidad de nuestra región, donde toda una comunidad la buscó por meses en forma desesperada, noche y día, en que quedó una familia absolutamente desintegrada por un hecho macabro que conmovió también a su señoría, como es de conocimiento de todo lo que estamos en esta sala, a todo un país. Su señoría, entendemos la violencia de género o la violencia en contra de la mujer como cualquier acción o conducta basada en el género, que le cause la muerte, el daño o el sufrimiento físico, sexual o psicológico a una mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Nuestra acción se legitima en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, la convención que ustedes bien conocen, el fiscal y la defensa también conocerán, la Convención de Belén do Pará y la CEDAW. Por lo anterior, solicitamos a su señoría que el imputado sea condenado y le acarree una sentencia con perspectiva de género, solicitando una pena de presidio perpetuo calificado de conformidad a lo que señala el artículo 90 bis del Código Penal y a las accesorias legales correspondientes, a la cual esta parte también se adhirió en la oportunidad procesal respectiva. Eso. Gracias, querellante. Señor defensor, ¿cuánto tiempo requiere para su alegato de apertura? Seré muy sucinto, señoría. Perdón. Seré muy sucinto, no más de 5 minutos, señoría. Bien, le pido un favor, si puede centrar un poco la cámara y hablar ¿Escucha bien? un poco más. Suba un poco el volumen de su voz para poder escucharlo bien, porque como que está lejos del micrófono. Ya. Lo escuchamos, señor. Adelante. Ya.
Su señoría, la defensa solicita desde ya veredicto absolutorio con costa en base a lo siguiente. Durante toda la prosecución regular del juicio, vuestra señoría se podrá percatar que el Ministerio Público solo tiene una prueba, la cual reviste el carácter de indiciaria. No existe la especie de prueba directa y va a pretender acreditar, mediante tesis, tanto el homicidio y de consiguiente la participación de mi representado solo por prueba que reviste el carácter de indiciaria, la que entendemos que por sí sola no satisface el estándar probatorio para arribar a plena convicción de su señoría. Máximo, señoría, también se percatará, podrá percibir la contradicción de la prueba, que ella misma no va a aportar el estándar de convicción de vuestro tribunal respecto a la participación culpable, más allá de los dudas racionales de mi representado, don Ricardo Patricio Neira Arriagada. Tiene que igualmente estar atento el tribunal, señoría, durante la prosecución regular de este juicio, a las contradicciones que van a incurrir los testigos, tanto sus declaraciones, los peritos también, todo esto relativo a la muerte. Pero lo cierto, señoría, y así se demostrará, que el acusado no tuvo participación, ni tampoco existen elementos de entidad idónea para acreditar la participación de mi representado en los delitos que se le imputan. Esto se trata, señoría, de un juicio que contempla o que prevé las penas más altas que figuran en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, entendemos que no debe quedar ni un ápice de duda razonable al momento de hacer la ecuación mental los jueces y arribar a la plena convicción. En lo concreto, señoría, también se demostrará respecto a la georreferenciación de la antena, según la Surtel, señala que el radio cubre 10 kilómetros o más. Se entenderá y se demostrará que no da una ubicación precisa, sino bajo una cobertura deficiente e inexacta. Señoría, siendo un caso complejo, llama la atención que el Ministerio Público no tuvo, ni barajó, ni tuvo en consideración ninguna teoría alternativa de investigación, por ejemplo, relativa al marido u otra pareja, porque entendemos que no era el único don Ricardo Neira Arriagada. En la especie, señoría, estamos fabricando, entendemos, a un homicida, lo estamos caricaturizando, y a mi representado en base a prueba indiciaria que no satisfactoria, tenía incertidumbre, que no satisface el estándar probatorio para arribar a la plena convicción, señoría. Por tanto, solicitamos desde ya un veredicto absolutorio con costa al Ministerio Público, señoría. Ese sería mi legato de... Muchas gracias, señor defensor. Y pierda cuidado porque la labor del tribunal es precisamente poner atención a todo lo que ocurre durante los juicios. Así que tenga presente eso. Bien. Al acusado, este tribunal indica los derechos que tiene en tal calidad que son los siguientes. Usted tiene derecho a formular los planteamientos que estime oportunos, además de los recién expuestos por su abogado defensor. Tiene derecho a guardar silencio, es decir, a no declarar, pero si decide renunciar a ese derecho, debe tener presente que va a ser interrogado tanto por el fiscal querellante o su defensor y eventualmente por este tribunal. Y en este último caso, con la única finalidad de aclarar sus dichos. Al término de este juicio, usted puede hablar libremente sin ser interrogado por ninguno de los abogados que están presentes en esta sala. ¿Ya? También tiene derecho a comunicarse con su abogado defensor, bueno, en este caso no está presencial, pero debe hacerlo en forma que no interrumpa el desarrollo de la audiencia, porque siempre va a haber alguien que va a estar prestando declaración. Perfecto. También tiene derecho a solicitar a este tribunal hacer abandono de esta sala y a su regreso esta juez presidenta le indicará lo que ha sucedido durante su ausencia. ¿Ya? Porque el juicio no se detiene porque usted tiene que salir de esta sala. Perfecto. ¿Ya? No sé si lo ha conversado con su abogado defensor, señor defensor, en cuanto a si va a declarar como medio de autodefensa o hace uso de su derecho a guardar silencio. ¿Habló con su representado? Sí, su señoría. Mi representado se va a acoger a su derecho a guardar silencio. Bien, entonces para los efectos del registro de audio nos va a indicar sus nombres y apellidos nuevamente y va a señalar si va a declarar o guarda silencio. Mi nombre es Ricardo Patricio Neira Arriagada. Mi RUT 12 millones. Perfecto. ¿Va a declarar o se asila en su derecho a guardar silencio? Me asilo a mi derecho a guardar silencio. Bien. Vamos entonces a dar inicio a la fase probatoria de conformidad al...